cómo realizar citas dentro del texto según las normas APA. Refresquemos algunos conceptos importantes que hemos trabajado sobre la citación y las normas APA. En videos anteriores hablamos de la importancia que tiene citar las palabras de otros autores, si los voy a utilizar en mi trabajo académico. Recuerda que siempre debemos darle el crédito correspondiente al trabajo de otro para no incurrir en plagio. Siempre que utilicemos ideas ajenas, debemos realizar una cita. También vimos la importancia de que haya una correspondencia entre las citas realizadas en el texto y la lista de referencias. No importa si realizamos citas o menciones directas o indirectas, citas narrativas o entre paréntesis. Todas las citas que realicemos deberán contar con una correspondencia en la lista de referencias. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la lista de referencias? Primero que nada, debemos recordar que la lista de referencias siempre se coloca al final de nuestro trabajo académico. La lista de referencias permitirá al lector encontrar los mismos artículos que el autor utilizó en caso de que le interese profundizar en la temática. No solamente encontraremos el apellido y el autor, pero también encontraremos el título de la obra e información sobre la publicación. La lista de referencias es un requisito en los trabajos académicos. Sin embargo, también es un respaldo para el autor, ya que puede probar de qué fuente obtuvo las ideas que vertió en su texto académico. Al redactar un texto, se sugiere siempre colocar las citaciones primero y luego realizar la entrada en la lista de referencias. De esta manera, nos aseguraremos de incluir todas las citas realizadas en el texto y de incluir todas las correspondencias en nuestra lista de referencias. ¿Qué es el sistema autor-fecha? Como ya te habrás podido dar cuenta en los ejemplos utilizados en el video de la introducción, las normas APA utilizan el sistema de citación autor-fecha. Este sistema debe ser utilizado siempre que realicemos una citación, ya sea narrativa, entre paréntesis, mención directa o indirecta. Cuando realizamos citas directas, deberemos incluir también la página en donde encontramos la información, pero eso lo veremos en otro video más adelante. Veamos los siguientes ejemplos para ver cómo se refleja el sistema autor-fecha en diferentes citas dentro del texto. Imaginen que tengo este texto y quiero incorporarlo en mi trabajo académico. Lo voy a incorporar con una mención o una cita indirecta. En el primer ejemplo tenemos una citación narrativa, ya que la cita forma parte de la oración. Como ustedes podrán apreciar, está el principio de la oración y tenemos el sistema autor, Velasco, y fecha, 2009. Si queremos utilizar el mismo texto, pero realizando una cita entre paréntesis, podemos observar el segundo ejemplo. Como ustedes verán, la citación, el sistema autor-fecha, está incluido al final de la oración. Por lo tanto, es una cita entre paréntesis y no una cita narrativa. Vemos también que Velasco, el autor, está separado por una coma de la fecha de publicación, que es 2009. Si bien estos son los ejemplos de citación más comunes, dentro de las normas APA podemos permitirnos cierta creatividad en las citas, siempre y cuando respetemos el sistema autor-fecha. Veamos el ejemplo de esta citación, que si bien no es tan común, también está aceptada. En la tercera oración, verán que se menciona el autor, Velasco, y se menciona nuevamente el año, 2009, pero en un formato diferente. Pasemos ahora a ver una de las partes más importantes de este curso: cómo citar dentro del texto. Como les explicaremos a continuación, la manera en que yo incluyo la cita dentro del texto va a diferir dependiendo de si la fuente fue escrita por un autor, dos autores, tres autores o más, una corporación o una organización. Recordemos que siempre tenemos que respetar el sistema autor-fecha.
También veremos algunas excepciones a este sistema y explicaremos cuándo pueden suceder. ¿Cómo citamos cuando nuestra fuente fue escrita por un solo autor? Imagínense que esta es la fuente que yo quiero utilizar en mi trabajo académico. ¿Cómo lo voy a citar? Respetando el sistema autor-fecha. En este caso, vamos a utilizar una frase según Balú 2004 para introducir la cita. Ven que es una cita narrativa y que mencionamos primero el autor y la fecha de publicación entre paréntesis. ¿Cómo realizaremos la citación cuando nuestra fuente fue escrita por dos autores? Imagínense que este es el libro que yo utilicé para realizar mi trabajo académico. Si fuese a realizar una citación narrativa, la podría hacer de esta manera. De acuerdo a, es una frase introductoria para introducir la citación, Ponsa y Catalá, voy a unir los dos apellidos con la conjunción y voy a utilizar el año entre paréntesis. Si quisiera incluir la idea de estos dos autores en una cita entre paréntesis, parafrasearía la idea que ellos vertieron en su trabajo original y al final de la oración incluiría entre paréntesis los dos apellidos de los autores unidos por la conjunción y, seguidos por una coma y la fecha de publicación. ¿Qué pasa cuando los autores son tres o más? En este caso se introduce un nuevo concepto. Veamos acá una lista de referencia donde pueden ver que el libro Administración y Logística en la cadena de suministros fue escrito por tres autores, Bowersox, Closs y Bixby Cooper. En el caso de tener tres autores o más, se va a utilizar la frase et al. ¿Qué significa? Et al es una locución latina que significa literalmente y otros. Es por eso que cuando los autores son tres o más, debemos usar la frase et al luego del autor que aparece primero y no incluir los autores siguientes. ¿Qué pasa cuando tenemos una organización como autor que se puede abreviar? Por ejemplo, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 2014. Cuando el autor es una corporación y se puede abreviar, debes escribir el nombre completo en la primera cita e insertar la abreviatura entre paréntesis o corchetes después del nombre completo. En las siguientes citas, puedes utilizar solamente la abreviatura y la fecha de publicación. Veamos aquí dos ejemplos de una organización como autor que se puede abreviar en una cita entre paréntesis y en una cita narrativa. Si la organización no se puede abreviar, en todas las citas que realizaremos en el texto, incluiremos el nombre completo de la organización y la fecha de publicación del trabajo que utilizamos como fuente. Esta tabla incluye todas las opciones que vimos anteriormente, como citar un autor, dos autores, tres autores o más, una organización como autor cuando se puede abreviar y una organización como autor sin abreviación. Es muy importante que tengan esta tabla a mano para poder realizar citas correctas. Veamos ahora algunas excepciones al sistema autor-fecha. Excepción número 1. Cuando dos fuentes son escritas por tres o más de tres autores en el mismo año y el primer autor de la lista es el mismo, utiliza un segundo o tercer autor para que puedas diferenciar una de otra. Imagínense que queremos utilizar estas dos fuentes, García, Pérez, Martínez y Ravela, 2019, y García, Sánchez, Androni y Suárez, 2019. Si fuese a seguir la regla de tres o más autores, diría García et al. Entre paréntesis 2019. ¿Cuál es el problema aquí? Esta cita quedaría ambigua porque puede referirse a cualquiera de estas dos fuentes en mi lista de referencia. ¿Cómo puedo incluir estas dos fuentes sin generar ambigüedad en mi cita?
incluyendo un segundo autor que diferencie la cita que realicé dentro del texto. Excepción número 2. Cuando un mismo autor realizó varias publicaciones en un mismo año, agrega la letra A o B en la cita para diferenciar una publicación de otra. Imagínense que tenemos en nuestra lista de referencias 2 publicaciones realizadas por Pérez Acosta en el año 2000. A una le voy a poner la letra A al lado del año y a la segunda le voy a poner la letra B al lado del año también. En mis citas voy a reflejar esta diferencia utilizando la misma diferenciación con las letras A y con la letra B. Excepción número 3. Cuando 2 autores comparten el mismo apellido pero diferentes nombres, deberás utilizar las iniciales en la cita. Imagínense que esta es nuestra lista de referencias e incluimos 2 textos diferentes escritos por 2 autores diferentes. La casualidad es que ellos comparten el mismo apellido, pero por supuesto diferentes nombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el texto, cuando citemos estas 2 fuentes en el texto, utilizaremos la inicial al principio de la cita. Esto nos va a permitir diferenciar una fuente de otra. Excepción número 4. Cuando la obra no tiene fecha, debemos informar el autor. En lugar de la fecha, agregaremos la abreviación SF, que significa sin fecha. Tenemos un ejemplo de una lista de referencias con un autor Ares sin fecha. Y cuando realicemos la cita en el texto, como no vamos a contar con el año de la publicación, incluiremos nuevamente el autor, su apellido y entre paréntesis S.F. Todas estas excepciones que les acabamos de mostrar nos ayudarán a quitar ambigüedad a nuestro trabajo académico. Nos va a permitir que si una persona quiere buscar cierta cita para extender su conocimiento y leer de la fuente original, pueda ir fácilmente a la lista de referencias para buscar más información sobre la fuente que le interese. Muchas gracias.